Ben 10 Clásico, posiblemente una de las mejores series animadas e infantiles de la historia. Fue creada en un tiempo cuando no se creía que los niños eran idiotas, inicios de los 2000. Ya después del 2015 en adelante, los creadores de caricaturas empezaron a creer que los niños son idiotas. Viendo ciertas situaciones y viendo cómo son mis sobrinos, no me sorprende de que ahora que los que crean caricaturas asuman que los niños son idiotas porque parecen idiotas en realidad. Pero eso no es excusa para tratar a los niños de idiotas y mostrarle caricaturas de idiotas, como todo lo que salió en Cartoon Network después del 2014 en adelante. Ben 10 Clásico es simplemente cine, de principio a fin es cine. Y en este video vamos a hablar de la primera temporada, o como a mí me gusta llamarle, la saga de Vilgax. Sin más nada que decir, que comience el video. Presentación y personajes. A pesar de que para mí volver a ver esta serie desde el inicio me pareció un poquito no malo, pero sí me pareció que el primer capítulo cuenta mucho en muy poco tiempo y no le da tiempo realmente necesario a que todo se desarrolle. Digo, sí tiene su cierto desarrollo, tiene su cierta importancia cada escena, pero todas se sienten como que muy apresuradas. Y ojo, no me malentiendan, el capítulo es perfecto de principio a fin, increíblemente perfecto, pero 2 capítulos para contar el inicio de la historia no habría estado mal. A pesar de que, repito, el capítulo 1 es perfecto, no habría estado mal haber hecho 2 capítulos para presentar la historia a Ben, a Gwen y al abuelo Max. Lo cual me lleva a otra cosa, los personajes. El abuelo Max tiene una dinámica así de tipo misterioso, que disimula que con la edad se sabe muchas cosas, como usando el dicho de que el diablo sabe por viejo y no por diablo, y utilizando todo ese conocimiento, y muchas veces se deja entender que sabe más de lo que dice. Por otro lado, la relación entre Gwen y Ben sí es una relación normal entre primos que se quieren y se odian al mismo tiempo. Y la verdad es que yo entiendo a Ben. Yo tenía una prima que era como ella, como Gwen, insoportable, y me parecía molesto que siempre se quería tirar de que era mejor que yo. Yo entiendo a Ben en este punto porque yo tenía una prima así. Después, más adelante, maduramos e hicimos las paces, pero es una relación clásica de primos de amor y odio. Porque, durante toda la temporada vimos que se llevaron mal, pero había momentos en los que se llevaban bien y había cierta dinámica de primos hermanos. La presentación del primer capítulo es espectacular. Dura muy poco, se pudo haber desarrollado más, pero es perfecto el primer capítulo. Y los personajes simplemente son espectaculares desde que inicia hasta que termina. Los alienígenas. Debe ser la cosa más icónica de Ben 10 y con diferencia. Sobre todo estos primeros 10 aliens de los 10 más reconocidos a nivel mundial. Y es que Fuego, Cuatro Brazos, XLR8, Diamante, Fantasmático, Ultra T, Materia Gris, Acuático y Bestia son sin duda los mejores primeros 10 aliens que ha tenido Ben en toda su historia. Y a ver, no digo que los de Fuerza Alienígena y Omniverse estén mal, pero a ver, estos 10 primeros aliens son completamente icónicos. Y estoy seguro que para nadie es un secreto que a nivel general lo que son Fuego, XLR8, Fantasmático, Cuatro Brazos, Diamante se encuentran en un top 20 de los aliens favoritos de Ben 10 o de los mejores aliens de Ben 10. Otros aliens así como Ultra T, que son más circunstanciales, tienen sus momentos de gloria. Materia Gris, dependiendo de las circunstancias, también es bastante circunstancial, a pesar de que tuvo 2 momentos claves en la temporada. Bestia, bueno, Bestia cuando aparece o sale humillado o es inútil en el combate. Acuático solamente tiene pocos momentos para poder brillar, pero con diferencia, y creo que para nadie es un misterio, que en esta primera temporada los aliens que más se robaron la atención en casi todos los capítulos fueron Fuego, Cuatro Brazos, XLR8, Fantasmático y Diamante. Creo que fueron los aliens más usados a lo largo de la primera temporada y los que sí verdaderamente marcaban la diferencia a la hora de los combates.
Los capítulos. Si tuviera que rankear a los capítulos, los pondría en 3 categorías. Top 3 indiscutido, espectaculares y regulares tirando a malos. No voy a decir que todos los capítulos son perfectos porque la verdad hay como 2 capítulos aquí que son regularcitos tirando a malos y hay 3 capítulos que sin dudamente son top 3 insuperables y los demás sí se pueden considerar espectaculares. El top 3 de los capítulos insuperables son Y fueron 10, Copiando Poderes y Secretos. Sin duda alguna son los mejores capítulos de esta primera temporada. Top 3 para mí por lo menos. No sé si para ustedes. En los comentarios me pueden decir cuáles son sus top 3 de la primera temporada en capítulos. Los capítulos que son regulares tirando a malos, creo que para nadie es un misterio que son Visitando a los Viejos y Un Pequeño Problema. En el de Visitando a los Viejos, donde van a ver a la tía Vera, la verdad es que sí, estuvo medio aburridón, no lo vamos a negar. Y el de Un Pequeño Problema, vemos a Ben que pasa media tarde convertido en materia gris, mientras que un friki de los aliens lo persigue por toda su casa después de haberlo secuestrado. Y bueno, lo único interesante de ese capítulo es que nos presentaron a los Caballeros Eternos. De ahí en fuera no hay mucho que decir, la verdad. Y el resto de capítulos son espectaculares, así de simple, son espectaculares y no hay mucho que decir. Los villanos y las peleas. A ver, aquí hay que ir de menos a más. Y creo que para nadie sería una sorpresa que la peor pelea, y entre comillas el villano, porque al final él no terminó siendo el villano, sino que fue como que el que nos presentó a unos verdaderos villanos que eran los Caballeros Eternos. El friki de los aliens se queda en el último lugar y con la peor pelea con diferencia, porque fueron casi 20 minutos de ver cómo Materia Gris jugaba al gato y al ratón. Después tenemos la pelea contra la masa babosa, que la verdad fue una pelea tonta porque si somos realistas, Ben al principio no sabía cuál era su debilidad, pero después cuando se dio cuenta acabó con ellos de una manera muy fácil y al final del capítulo quedó con un cliffhanger que la verdad no ten ni pincha ni corta, pero es la segunda pelea. Después le sigue la pelea contra el cazador furtivo en el capítulo del Kraken. A ver, este cazador furtivo, aparte de ser el villano más random de esta primera temporada, la verdad es que no se puede considerar una pelea porque solamente vemos a Acuático en un tira y afloja jugando la papa caliente con los huevos del Kraken hasta llegar al nido y bueno, el Kraken casi mata al tipo al final, así que no hay mucho que decir. Ben por ser buena gente lo salvó. Bueno, le sigue una de las peleas más tontas, pero a la vez más divertidas y con el final más satisfactorio de todos. La pelea con Clancy. Creo que el peor villano de Ben 10 en términos generales. Bueno, no el peor en esta temporada porque está el cazador furtivo, sí a nivel general. Primero este tipo quería secuestrar a una concejal para que no tumbaran su edificio. Al final Ben lo terminó derribando por culpa del propio Clancy por ser un tarado. Y más adelante quería hacer volar una planta nuclear y fuego que se había convertido en hielo. Al final el tipo hizo un último intento para atacar a los Tennyson, pero el abuelo Max de una piña acabó con todo. De aquí para arriba se viene lo interesante porque ahora tenemos la batalla contra los Megawacks. La verdad es que una pelea como tal no es, pero es divertida de principio a fin porque vemos como Ben trata de enfrentarse a los Megawacks cuando estos ni siquiera lo están tomando en serio. Para ellos simplemente es un juego de principio a fin. Y Ben, bueno, al final tuvo una lección de que debería bajarle 2 rayitas a las bromas. Ahora le sigue la batalla con Hex. Esto no fue una batalla. Hex nunca se tomó en serio a los Tennyson, solamente quería recuperar su amuleto. La única razón por la que perdió es porque el hechizo que tenía que lanzar lo dejó completamente vendido y lo derrotaron a punta de piedras. Pudo haber ganado. Hex tenía todo para ganar, pero su hechizo lo dejó súper vendido y lo terminaron derrotando de una forma tonta. Ahora le sigue la batalla con Zombozo. Zombozo tenía el control de la batalla al principio, pero Ben se puso serio cuando vio que Gwen estaba a las puertas de la muerte. Entonces, utilizando Fantasmático, Ben se despachó a Zombozo de una manera súper espectacular y al final Zombozo, yo siempre he interpretado esto como que Zombozo utilizó esa explosión para huir, ya que me imaginé que volvería más adelante, pero nunca lo hizo hasta Ultimate. Ahora le toca el turno al Doctor Ánimo. El Doctor Ánimo tuvo
uno de los mejores capítulos de esta temporada, no lo vamos a negar. Y su pelea utilizando monstruos creados con su rayo creador de monstruos contra los Tennyson fue espectacular, porque primero mutó una rana, luego un hámster, después a un perico, después revivió un dinosaurio y a un mamut. O sea, la pelea contra el Dr. Animo fue espectacular y tuvo varias fases. No la pongo más arriba porque bueno, las peleas que le siguen son simplemente mejores. Ahora tenemos la batalla de Ben contra Rojo. Después de que Ben y Rojo se encontraron la primera vez, el abuelo Max resultó herido. Ben, sintiéndose responsable, salió por su cuenta a enfrentarse a Rojo, primero enfrentándola con fuego con XLR8 y al final la terminó derrotando con Ultra T. Una de las cosas más interesantes de esta batalla es que aquí fue la primera vez que Ben se encontró con Vilgax y bueno, aquí fue donde empezó la recta final para la temporada. Las últimas 3 peleas para nadie es un secreto que son las mejores de la primera temporada. Tenemos la pelea de Six Six y Crab contra Ben, Tetrax, el abuelo y Gwen. A ver, esta pelea es espectacular porque vemos como a Ben en toda la temporada solamente hubieron 2 enemigos que lo agarraron a piñas y lo dejaron casi derrotado, que fueron Vilgax, Six Six y Crab. Estos fueron los que más cerca estuvieron de derrotar a Ben. Y es que a ver, había una clara diferencia entre Six Six, Crab y Ben. Después tenemos la pelea contra Kevin. Una de las mejores peleas de toda esta primera temporada en copiando poderes. Simplemente cine. Primero copió a Fuego y después copió a Cuatro Brazos y tuvieron una pelea de fuerza bruta simplemente espectacular. Y la mejor pelea indiscutiblemente, la primera batalla contra Vilgax. Completamente cine de principio a fin. Primero lo enfrentó con Fuego, luego con Insectoide. Después el Omnitrix empezó a fallar y Ben se iba transformando de un alien a otro y se enfrentó a Vilgax con todos los aliens y el Omnitrix fallando. Simplemente cine. Y al final, bueno, el que terminó ganándole a Vilgax fue el abuelo Max. No lo vamos a negar. Completamente cine. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, deja un comentario, recomiéndame qué clase de videos te gustaría ver y nos estaremos viendo en un próximo video.